las estrategias que estaban vigentes se han apagado. Todo ese dinero acumulado van a buscar hoy rentabilidad en el sector real. Cuando me dijeron que comenzaba una especie de cuarentena dinámica o cuarentena inteligente, vine a este lugar, a mi biblioteca en el Club de Ideas, para leer los clásicos y para descubrir una verdad, 2 lecciones y 5 secretos. Nos hemos reunido hoy con mi colega Sergio Zapena, y le hablo a Sergio en este momento, para conversar sobre este momento pandémico, sobre la economía, la política y la sociedad del COVID-19, este modo COVID de vivir, para analizar cómo es esta realidad versus cómo debe ser esta realidad. Porque la mayoría de los analistas nos hemos concentrado en lo que puede salir mal: las políticas monetarias, expansionistas, el crédito que nunca llega a tiempo, y las políticas fiscales, en donde el Estado ha demostrado que no tiene suficiente recurso o suficiente cantidad de recursos como para dar de comer a los cautivos. En el episodio de hoy, luego de repasar los 9 anteriores, una verdad: estamos en cautiverio. 2 lecciones que sacamos del mismo: solo aquel que puede tener una versión positiva de su pasado puede construir una visión optimista de su futuro. Y los 5 secretos que hemos estado desarrollando en esta serie: la geopolítica, el fin del ciclo, la inversión versus la deuda, la estabilidad económica y el patrimonio nacional y los fondos de inversión para hacer negocios en Paraguay, podemos concluir en este episodio final, el número 10 de esta saga, que el Paraguay tiene algunas condiciones que les vamos a contar en este episodio final para poder lograr un futuro grandioso por encima del 100%. ¿Tenemos que primero llamar a los extranjeros o primero hay que, como dice Nicolás Nassim Taleb, arriesgar la propia piel los propios paraguayos? Lo primero que miran los inversores extranjeros es qué hacen los paraguayos con su plata. Entonces lo que vos estás diciendo es correcto. Si nosotros logramos que los propios paraguayos repatrien los capitales a Paraguay o que declaren en inversiones reales, eso va a aumentar la capacidad de poder cumplir con el requisito de origen, la fuente y el origen de los fondos. Porque nosotros estamos a un año probablemente del investment grade. A un paso y a un año. A un año estamos del investment grade. Con ese investment grade, lo que va a permitir es que empresas nacionales, no solamente el gobierno, sino que empresas nacionales puedan cotizar sus acciones de proyectos de inversión en el exterior. Claro. Ya hay algunas empresas que emitieron deuda en el exterior. Creo que emitieron deuda solamente. Finalmente, ¿cuál es la reforma final que debe acontecer? Porque tal como dice el señor, estos 2 articulistas del FMI,
Ellos plantean que se necesita o que existen tres cosas o tres deberes todavía incumplidos en Paraguay. Uno es el clima de negocios. Otro requisito es la educación. Falta mano de obra en Paraguay capacitada para recibir y administrar miles de millones de dólares que puede venir o que paraguayos pueden invertir. Y en tercer lugar está también la previsibilidad política, la democracia participativa, la transparencia y la disminución de la corrupción, porque ellos hablan de una mayor institucionalidad. Eso supone una reforma política, porque solamente estos tres elementos dependen de la política: educación, clima, institucionalidad, o gobernanza le llaman ellos, gobernanza. Entonces, gobernanza, clima y educación, donde sacamos bajas notas a nivel internacional, es el elemento fundamental. Yo a veces pienso un poco locamente que ya que los políticos son también empresarios, en su mayoría, ¿cómo es que ellos no se dan cuenta que sus malos comportamientos en el mundo de la institucionalidad y en el mundo de la política conspira contra sus propios negocios? Porque la mayoría de los políticos, además de estar en el sistema político donde hay mercado, dice Friedman, donde también hay mercado, en el sistema económico también hay mercado. Hay que buscar, modelo Nash, un equilibrio en la teoría de los juegos, en donde nadie pueda aprovecharse tanto del otro como para que él también no comience a perder. Y eso dice John Nash. Entonces, yo creo que hay que hacer un gran pacto y no un contrato social solamente, en donde se le explica a la clase política paraguaya que no es para ser bueno que ellos deben cumplir con los requisitos de la gobernanza, del clima, eso quiere decir seguridad jurídica, y también del gasto público cualificado, que significa educación. Porque si hay educación, si hay buen clima de negocios, las expectativas, y si hay gobernanza e institucionalidad, sus propios negocios van a ir bien. Entonces no es para ser bueno, sino que sobre todo por codicia, por interés de ganar más dinero, por lucro, por ambición, por avaricia y por egoísmo. ¿Es un buen negocio la institucionalidad, un buen clima e invertir en educación? ¿Cómo se hace eso? Ahí estamos hablando en Planner Capital de dos reformas para el Estado. Una es la reforma del voto, que es hacer que las buenas personas vayan a votar las internas de los partidos, que hoy apenas el 25% va a votar. ¿Cómo cambiar los actores políticos? Invirtiendo ese concepto de que la minoría vota a los que van a gobernar a la mayoría. Entonces la minoría gobierna en Paraguay. La minoría gobierna en el Paraguay. ¿Por qué? Por dos razones creemos nosotros. Uno es porque no le gusta el candidato en las internas y otro es porque no le gusta cómo se maneja la corrupción en las seccionales coloradas y en los comités liberales. Entonces, ¿cómo se reforma esto? Haciendo que los candidatos sean, en primer lugar, honestos, en segundo lugar, capaces y en tercer lugar, la trayectoria política, y no al revés, porque es mejor sin experiencia política, porque aprendimos de que la experiencia política se ve en los baches de Asunción, en el caos del tránsito, en la basura. Entonces tenemos que tener buenos candidatos. Y el segundo es la redistribución de la riqueza. El gobierno, a pesar de que tiene el 15% de toda la economía, lo que puede es gerenciar esa redistribución aumentando la recaudación. Para eso tiene que haber el pacto político que vos estás diciendo. Algunos dicen, si experiencia política es eso que vemos hoy, es mejor, eso que vemos hoy en las políticas públicas, es mejor no tenerla. Repito, si experiencia política es eso que vemos cuando los candidatos vienen y dicen la experiencia política, la tradición, el partido, la historia, si eso que vemos como resultado es de eso, es mejor no tenerla. Finalmente, después de ver los 5 secretos, el patrimonio, vamos de atrás para adelante, los fundamentos económicos, la inversión versus la deuda, los ciclos económicos, donde un ciclo está finalizando, el financiero, y comienza la economía real de nuevo a estar de moda. Y el primero de todos, la geopolítica. Yo te hago una siguiente pregunta.
Vos sabés, ya que hablamos al final de la política, como dicen algunos, es la economía, estúpido. En nuestro caso es James Carville le dijo eso a Clinton. Es la economía, estúpido. Ahora nos damos cuenta que es la política. Y en vez de estúpido, yo te digo idiota. Pero no te estoy retando, ¿eh? Idiota es idiot, el que no se dedica a la política y el que no sabe votar. Tu voto vale más que el barbijo. Tu voto hoy es más importante para luchar contra el virus del COVID que el propio tapabocas. Y la pregunta es, ¿vos sabés cuántos tipos de votos hay? No, contame. Hay 3 tipos y ahí cerramos. Que esa es la parte fundamental de la política. Esa es la parte fundamental. La gente tiene que aprender a votar. Y vamos a ver si damos la clase final entonces. Es la política idiota. Así es el título final. El voto esperanza. El voto contra. ¿Verdad? Y el voto miedo. Adivina vos cuál es el que más usan los políticos. Te voy a decir yo ejemplos de políticos con los respectivos votos. El voto miedo es el voto Bolsonaro, ¿verdad? Es el voto Trump. Es un tipo de voto. No vamos a analizar todavía cuál es mejor o cuál es peor. El segundo es el voto contra. En realidad nadie le votó a ese candidato. Le votaron en contra al otro que era peor. Entonces eligen al menos peor, no eligen al mejor. Y por último está el voto esperanza, que es el voto de Lula, el voto de Macron, el voto de Lugo fue en un momento. A veces la esperanza es defraudada. De la calle Pou en Uruguay. De la calle es el voto esperanza, ahora en Uruguay. Entonces, el voto contra es, yo no voto por nadie, voto en contra de alguien. El voto miedo es, tengo miedo. Hay que tener mucho cuidado porque los políticos usan muy bien la era del miedo. La metodología del iceberg, vas a chocar contra algo. Las bombas reloj, va a explotar el mundo, ¿eh? Cuidado que va a explotar. En cualquier momento, el reloj atómico. Eso es desde Hitler. La propaganda es muy peligrosa. Y nosotros votamos mucho por miedo. Los paraguayos votamos mucho por miedo. Vení acá, durante 34 años, vivimos bajo el miedo en los últimos tiempos. Y el último voto, el voto esperanza, probablemente sea el mejor voto. Si nos impregnamos de esa verdad, que estamos en cautiverio y necesitamos una escapatoria, de 2 lecciones, que solo el que tiene una versión positiva de su pasado, tiene una visión optimista de su futuro. Y si conocemos esos 5 secretos que acabamos de comentar, la geopolítica, la inversión versus la deuda, los fundamentos económicos o macroeconómicos, la migración de capitales, que es el fin del ciclo, y por último, el patrimonio natural nacional del Paraguay, la maravilla que es, de alguna manera, la tierra paraguaya, nosotros podemos encontrar la escapatoria a este momento pandémico para un futuro brillante, pensando por encima del 100% y a partir de allí tener una vida abundante. Entonces vamos a cerrar esta serie de, como dicen algunos, de 2 peces y 5 panes. Una verdad, 2 lecciones y 5 secretos. Y 5 secretos. Vamos a brindar. Brindemos, Víctor, por el escape al cautiverio. El escape del cautiverio. El escape del cautiverio. Salud. 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 Nehmen Sie es auch ernst. Seit der deutschen Einheit. Pero el enemigo está ahí, invisible e inalcanzable, y avanza. A proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. Es que no hay duda del desafío para la próxima administración en el tema de la enfermedad infecciosa. There is a state formula that will determine if it is safe to reopen schools. La pandemia del COVID-19 está generando un momento de incertidumbre mundial.
La verdad es que estamos en cautiverio. Nos obliga a tener que suprimir horas de producción y horas de consumo. Un cautiverio económico con la supresión de horas de producción. Las horas de consumo están siendo suprimidas y las horas laborales también. Cautiverio político y económico. Porque en este momento es una crisis de oferta, debido a que la pandemia hace que la recesión sea una política de Estado deliberada de salud pública. Y por primera vez, esta crisis pandémica es una crisis que se da por el lado de la oferta. La recesión es una política de Estado. La verdad es que en el cautiverio tenemos asimetría de información. Eso quiere decir incertidumbre e ineficiencia operacional, tanto en el sector público como en el sector privado. Que la estrategia necesita de una nueva estrategia. Pero gracias a ese cautiverio vamos a hacer reformas económicas y políticas. El mensaje que tenemos para dar es contraintuitivo. En un momento de malas noticias, nosotros queremos mostrar un futuro grandioso.